Buenas, mi nombre es Eurídice Ágreda, sociólogo de la Gerencia General de Estadísticas Demográficas, adscrita a la Gerencia de Censo de Población y Vivienda. Siguiendo los protocolos de bioseguridad, les recordamos el uso de la mascarilla, el tapaboca y el distanciamiento social. Continuamos con el proceso de capacitación para el manejo del cuestionario censal electrónico. Hablaremos de la sesión 5 del cuestionario, la cual está referida a las características individuales de la población. Posee 5 componentes: desplazamiento por motivo de estudio y trabajo, formación para el trabajo para personas no profesionales, que son los cursos de capacitación, alimentación solo para pueblos indígenas y zonas rurales, fecundidad para mujeres de 10 años y más, y el último para mujeres que se encuentran en el proceso de lactancia materna. Esta sección del cuestionario es para todas las personas residentes habituales del hogar o vivienda que está siendo empadronada. Este micro estará dividido en 2 partes. Contemplaremos las características individuales de la población referidas al lugar de nacimiento, población indígena, afrodescendientes, discapacidad, migración interna, movilidad por motivo de estudio y las características educativas. Importante: el empadronador deberá indicarle a las personas entrevistadas que a continuación realizará el mismo conjunto de preguntas para todas y cada uno de los miembros del hogar que fueron identificados como residentes habituales del mismo. Bienvenidos. Pregunta número 1. Nació en Venezuela. Esta pregunta se refiere al lugar geográfico donde nació la persona empadronada dentro del territorio nacional o fuera de él. Es una pregunta con signos de interrogación y la respuesta es simple. De ser afirmativa, en esta misma entidad el sistema lo remitirá a la pregunta número 3. En otra entidad del país, el sistema desplegará una pantalla con todos los estados y pasará a la pregunta número 3. Si la persona responde no, pasará a la pregunta 2. Pregunta número 2. ¿Nació en otro país? Es una pregunta que termina en 2 puntos y la respuesta es simple. El sistema le desplegará una pantalla donde pulsará el nombre del país señalado por el informante y si es otro no listado le dará la opción de anotarlo. Igualmente desplegará una pantalla para que registre el año de llegada a la República Bolivariana de Venezuela. Pregunta número 3. La nacionalidad actual admite más de una respuesta. Es una pregunta que termina en 2 puntos, respuesta múltiple. Esta pregunta está referida a la condición de ser ciudadano de 2 naciones. En algunos casos puede ser automática por nacimiento o teniendo uno de los progenitores esa nacionalidad, o por naturalización. Las opciones de respuesta son venezolana por nacimiento, venezolana por naturalización, nacionalizado o nacionalizada, venezolana nacido o nacida en el exterior, hijo o hija de padre y o madre venezolanos por nacimiento o naturalización, extranjera, otra nacionalidad. Pregunta número 4. ¿Pertenece a algún pueblo indígena o etnia? Si la respuesta es sí, el sistema le desplegará varias pantallas para indicar a cuál pertenece. Es una pregunta con signos de interrogación y es una respuesta simple. De ser no, lo pasará a la pregunta número 7. Población indígena. Solo para personas de 3 años o más. Para las personas que declararon que pertenecían a un pueblo indígena o etnia, estas preguntas están referidas a determinar el idioma indígena en la población que se reconoce como tal y también si habla otros idiomas diferentes al idioma indígena dentro y fuera de su medio ambiente, además del grado de alfabetismo en la población que se reconoce como perteneciente a algún pueblo indígena o etnia. Pregunta número 5. ¿En qué idioma se comunica para hablar? Si es con el idioma de su pueblo indígena o etnia, castellano u otro idioma en el hogar, dentro de la comunidad indígena y fuera de la comunidad indígena. Es una pregunta que termina en 2 puntos y es de respuesta múltiple. Esta pregunta está referida a si la persona
nos dijo que pertenecía a algún pueblo indígena. El sistema desplegará varias pantallas donde podrá pulsar las respuestas correspondientes. Pregunta número 6. ¿Sabe leer y escribir el idioma del pueblo indígena o etnia a la cual pertenece? Si la respuesta es sí o no, igualmente el pase será la pregunta 8 para ambas respuestas. Es una pregunta con signos de interrogación y la respuesta es simple. Esta pregunta está referida a determinar el grado de alfabetismo de la población que se reconoce como perteneciente a algún pueblo indígena o etnia. Población afrodescendiente, distinguir y visualizarla en los censos. Se trata del autorreconocimiento de la población afrodescendiente. En Venezuela, los procesos de lucha de las organizaciones sociales de base han permitido la incorporación del tema de la visibilización de la población afrodescendiente en las estadísticas. Y la pregunta es la número 7. Según sus rasgos físicos, ascendencia familiar, cultural y tradiciones se considera. Es una pregunta que termina en 2 puntos de respuesta simple. Si la respuesta es otra, el sistema desplegará una pantalla donde podrá escribir la referencia dada por el informante. Las opciones de respuesta son afrodescendiente, afrovenezolano, negro, negra, moreno, morena, blanco, blanca, otra cual. Población con discapacidades. La discapacidad se relaciona con la dificultad para desempeñar un rol en la vida diaria que sería el normal en función de la edad, sexo, factores sociales y culturales. Pregunta número 8. Está referida a la discapacidad y es la siguiente. ¿Tiene alguna dificultad o discapacidad? Es una pregunta con signos de interrogación, respuesta simple. Si la respuesta es sí, el sistema desplegará varias pantallas donde le indicará el área de dificultad, severidad y las causas de la dificultad. Si es no, pasará directamente a la pregunta número 11. Pregunta número 10. ¿Posee usted el certificado de discapacidad? Es un certificado emitido por el Estado venezolano y es una pregunta con signos de interrogación, respuesta simple. Pregunta número 11. ¿Está afiliado a alguno de los siguientes planes de seguridad de atención médica? Admite más de una respuesta. Es una pregunta que termina en 2 puntos, respuestas múltiples. El sistema desplegará el listado de los diferentes planes de seguridad de atención médica al cual podrá estar afiliado. Pregunta número 12. Durante los últimos 6 meses utilizó el servicio de atención médica, admite más de una respuesta. El sistema igualmente le desplegará las instituciones a cargo de los diferentes cuidados de salud, como es atención primaria, hospitalización o rehabilitación. Estas preguntas están referidas a si la persona empadronada respondió haber recibido atención médica y en qué institución. Pregunta número 13. ¿Dónde reside usted en el año 2016? Es una pregunta que termina en 2 puntos, respuesta simple. Las opciones de respuesta es, aún no había nacido en este mismo municipio. Para las 2 primeras opciones de respuesta, le daría un pase a la pregunta número 16. Si la respuesta es en otro municipio del estado, en otro municipio de otro estado o en otro país, pasará a la subsiguiente pregunta. Pregunta número 14. ¿En cuál estado y municipio residía en el año 2016? Es una pregunta con signos de interrogación. El sistema le desplegará una pantalla donde deberá seleccionar el estado donde residía la persona empadronada en el 2016. Automáticamente se expandirá la pantalla donde deberá elegir el municipio declarado por el informante. Una vez seleccionado el estado y el municipio, el sistema lo remitirá a la pregunta 16. Pregunta número 15. ¿En cuál país residía usted en el año 2016? Pregunta con signos de interrogación. Igualmente, el sistema le mostrará la lista de todos los países para que seleccione el nombre del país donde residía en el 2016. Pregunta 16. ¿Sabe leer y escribir? Es una pregunta con signos de interrogación de respuesta simple. Pregunta número 17. ¿Asiste actualmente en calidad de estudiante a algún establecimiento de educación?
Es una pregunta con signos de interrogación y de respuesta simple. De no asistir, el sistema lo remitirá a la pregunta número 22. Pregunta número 18. ¿El establecimiento de educación al que asiste es una pregunta que termina en 2 puntos, respuesta simple. ¿Público o privado? Se refiere a la asistencia o no en calidad de estudiante al momento del empadronamiento, tomando en consideración la pandemia, ya que por esto muchos no asisten y puede traer confusiones. Es decir, hay asistencia a distancia o presencial. Esta pregunta está referida para todos los que respondieron que sí asisten a una institución educativa. Desplazamiento por motivo de estudio. Se refiere al desplazamiento diario y regular desde un punto a otro de destino. Este tipo de migración es muy frecuente en las localidades cercanas a centros de atracción de actividades cotidianas como es la educación. Pregunta número 19. ¿En qué lugar está ubicado el establecimiento de estudio al que asiste? Es una pregunta con signos de interrogación. En el mismo sector de la ciudad pasa la pregunta 22. En otro sector de la ciudad indique cuál. En otra ciudad indique cuál. En otro país, estado, municipio, parroquia, país. El sistema desplegará las pantallas si el informante no responde que está ubicado en el mismo sector de la ciudad donde está siendo empadronado. Pregunta número 20. ¿Qué medio de transporte usted utiliza frecuentemente para ir a su lugar de estudio? Admite más de una respuesta. Es una pregunta que termina en 2 puntos. Respuestas múltiples. El sistema desplegará cuáles son los medios de transporte. Pregunta 21. ¿Con qué frecuencia se traslada a su lugar de estudio? Es una pregunta que termina en 2 puntos. Respuesta simple. Y las opciones son días hábiles de lunes a viernes, interdiario, 2, 3 o 4 días a la semana, solo fines de semana. Por la pandemia, las imágenes enfocan clases presenciales y clases online. Pregunta 22. ¿Cuál fue su último grado, año o semestre aprobado y de qué nivel educativo? Es una pregunta que termina en 2 puntos, respuesta simple. Si la respuesta es no sabe o ninguno aprobado, el sistema lo remitirá a la pregunta 27. Para las otras opciones de respuesta, el sistema le presentará una pantalla o varias para que pulse el nivel educativo, el grado, trimestre, semestre y año aprobado según sea el caso. Pregunta 23. ¿Bajo qué opción de estudios aprobó el último grado, año o semestre? Es una pregunta que termina en 2 puntos, respuesta simple, pero es importante que si la opción declarada por el informante es alguna de las primeras 7 opciones, es decir, de maternal a intercultural bilingüe, el mismo sistema lo pasará a la pregunta 26. Pregunta número 24. ¿Ha obtenido algún título de educación de pregrado? Pregunta con signos de interrogación, respuesta simple. Si la respuesta es afirmativa, se desplegarán pantallas para que anote el último título obtenido por la persona empadronada, el sector educativo y el área. De ser no, pasará a la pregunta 26. Pregunta número 25. ¿Ha obtenido algún título de posgrado? Pregunta con signos de interrogación, respuesta simple. Si la respuesta es afirmativa, se desplegarán pantallas para que anote el último título de posgrado obtenido por la persona empadronada, el sector educativo y el área. Para ambas respuestas pasará a la pregunta número 27. Pregunta número 26. Esta pregunta está referida a las personas no profesionales de 15 años y más. ¿Ha recibido alguno de los siguientes cursos de formación ocupacional obteniendo certificado? Admite más de una respuesta. Es una pregunta que termina en 2 puntos y la respuesta es múltiple. El sistema le desplegará la pantalla con el listado de los cursos de formación para que pulse el correspondiente. Hasta estas preguntas hemos contemplado las características individuales de la población referidas al lugar de nacimiento, población indígena, afrodescendiente, discapacidad, migración interna,
movilidad y las características educativas. Te invitamos a continuar con las preguntas referidas a la población de 10 años o más.